En este video vamos a ver el tema de logaritmos, desde qué es un logaritmo, cómo se define, así como las propiedades que estos tienen y cómo se aplican para resolver expresiones logarítmicas, así como ecuaciones logarítmicas. El enfoque de este video va a ser principalmente con énfasis a ejercicios de tipo examen del Politécnico. De hecho, los que vamos a tomar son de esa misma guía en estas páginas. Entonces vamos a empezar primeramente por qué es un logaritmo. ¿Cómo se define un logaritmo? Un logaritmo básicamente es un exponente, esa sería la palabra clave en un inicio. Es un exponente al que se debe elevar un número llamado base para obtener otro número que se llama el argumento del logaritmo. Vamos a ver aquí en forma simbólica en general. Se escribe LOG, log, y con un subíndice b, que es la base. La base va a ser un número mayor que 1. Sí, esa es la condición, que la base sea un número mayor que 1. Entonces el logaritmo en una base b, un número b mayor que 1, de x, que a este número se le llama el argumento en términos de un logaritmo, y va a ser igual a otro número y. O sea, o dicho de otra forma, y va a ser igual al logaritmo en base b de x. Esta forma de expresarlo se conoce también como la forma logarítmica, porque aquí está directamente escrito el log. Y como vimos en la definición, si y es igual al logaritmo, y el logaritmo se define como un exponente al que se debe elevar la base, entonces este número y es un exponente. Necesitamos hallar un exponente que, al elevar la base, aquí nosotros tenemos la base una vez más, la base b, debe darnos igual al número que se le llama el argumento, que es este número aquí, x, sobre el cual, digamos, opera el logaritmo. Ese sería el argumento x. Y así se aplicaría la definición. Lo que nosotros estamos buscando es este exponente realmente. Lo que vale el logaritmo, eso es lo que nosotros estamos hallando en un logaritmo realmente. Ese exponente que nos da la definición directamente. Entonces ya ahora sabemos que es un logaritmo como tal, es un exponente especial al que se debe elevar a una cierta base para obtener el argumento. Por ejemplo, vamos a resolver el logaritmo en base 2 de 8. ¿A qué será igual ese logaritmo, no? Sin utilizar calculadora científica, pues aplicamos la definición, lo que es equivalente a pasar de esta forma logarítmica a la forma exponencial, que como también se le llama. Entonces aquí la base es el número 2, ¿verdad? 2, que es la base, elevado a un número que desconozco. Ahí le pusimos un signo de interrogación porque es el que estoy buscando. Pero esto debe dar igual al argumento, que es 8. Entonces en este caso, esa incógnita que estoy buscando, ese exponente, sería 3, ¿no? Porque si ustedes hacen un poco de operaciones, hallaríamos que 2 elevado al cubo, o 2 por 2 por 2, pues es igual a 8. Y por lo tanto, este logaritmo en base 2 del número 8, pues es ese exponente, 3. Y lo podemos comprobar con una calculadora científica. Vamos a ver de igual forma otro ejemplo en el inciso B. El logaritmo en base 7 de 49 va a ser la base, que ahora es 7, es el número base, elevado a un número desconocido, a una incógnita, que me dé el argumento igual a 49. Entonces, ¿cuánto va a ser equivalente a esta incógnita? Sería entonces contestar la pregunta, ¿qué número al elevar 7 a ese número me da 49? Si hacemos un poquito de búsqueda, pues veríamos que 7 al cuadrado, ¿no? Porque 7 al cuadrado es 7 por 7, que nos da 49. Por lo tanto, este exponente cumple con la igualdad, y ese, en este caso, es el logaritmo en base 7 de 49, el exponente 2.
Un ejemplo más, aquí tenemos el logaritmo. Cuando no se escribe ninguna base, vamos a sobreentender en el tema de los logaritmos que es una base 10. Entonces es la única base que no se escribe en logaritmos por ser la más común. Logaritmo en base 10 de 1000. La base entonces, como dijimos, es 10, que no se necesita escribir, elevado a una potencia, un exponente que me dé el argumento, o sea 1000. Igualmente por las leyes de exponentes, y en el caso del 10, esto tendría que ser 10 a la 3 o 10 al cubo. 10 por 10 por 10 nos va a dar 1000, y ese logaritmo valdría 3. Y así podríamos seguir calculando más ejemplos que se podrían presentar de manera exacta y no requieren el uso de una calculadora como tal, como es el enfoque de este tipo de exámenes de admisión. Ahora pasemos a algo muy importante. Los logaritmos van a tener ciertas propiedades que necesitamos aprendernos. Son 5 propiedades que vamos a estar analizando. La primera, el logaritmo en base b del número 1. No importa la base, siempre el logaritmo del 1 va a ser 0. Porque al pasarlo a la forma exponencial o al aplicar la definición del logaritmo, sería la base elevado a un número desconocido cuando no tengo este conocimiento, pero me debe dar igual al argumento, que es 1. Por leyes de exponentes sabemos que el único número que cumple con esa condición para cualquier base tiene que ser el 0, ¿no? Entonces cualquier número o cantidad elevado al exponente 0 es igual a 1, que es el argumento que estamos buscando. Por eso este exponente, que es igual al logaritmo, es siempre 0. Segunda propiedad, el logaritmo en base b del mismo número de la base b va a ser siempre igual a 1. Igualmente, por leyes de exponentes, la base elevado aquí a un número, para que me dé también el argumento que es b, la única forma de que esta igualdad se cumpla es que b sea igual a 1. Cualquier cantidad a la 1 pues es esa misma cantidad, y por eso el logaritmo o el exponente es 1. Tercer propiedad. Estas son muy útiles también cuando sobre todo simplificamos expresiones logarítmicas o estamos resolviendo ecuaciones logarítmicas. Dice que el logaritmo en una base b de un producto a por b va a ser igual a la suma de los logaritmos, es decir, el logaritmo en esta misma base de a del primer factor más el logaritmo en la misma base del siguiente factor, que es b. Entonces así lo podemos memorizar. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. La cuarta propiedad es la inversa. El logaritmo de una división o de un cociente va a ser, en vez de una suma, una diferencia de logaritmos. El logaritmo en base b del numerador menos el logaritmo en base b también del denominador o divisor. Entonces, de manera resumida, decimos que el logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos. Finalmente tenemos el logaritmo de un exponente en el argumento. Este exponente en el argumento va a bajarse multiplicando al logaritmo. Va a multiplicar n veces ese exponente al logaritmo en base a. Entonces equivale a bajar el exponente multiplicándolo. Evidentemente a veces las propiedades las podemos aplicar en el sentido de izquierda a derecha o también de derecha a izquierda. Finalmente pues son igualdades. Y la igualdad uno la puede utilizar según se necesite. Entonces tenemos este ejercicio en la página 40 de esta guía oficial del Politécnico, y específicamente este es el ejercicio 2 en la página 40. Entonces vamos a resolver esto y checamos cómo viene la respuesta. Entonces vamos a observar, dice la pregunta, lo que nos pide es reducir esta expresión logarítmica a un solo logaritmo o a un solo argumento. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Como podemos ver, aquí tenemos una diferencia, una suma, también aquí hay exponentes, entonces, o aquí también tenemos un número multiplicando. Todos tienen la base un medio, lo cual eso pues ya nos va a facilitar el manejo de estas tres últimas propiedades de los logaritmos. Entonces comencemos resolviendo de tal forma que cada vez se haga más pequeña la expresión. De entrada tendríamos que empezar con la última
cualquier número que esté multiplicando al logaritmo lo voy a ahora subir como exponente para que aquí no nos interfiera este número. Por ejemplo, aquí el 2, este 2, lo vamos a poder, como está multiplicando al logaritmo, lo vamos a poder subir como exponente. Los demás ya no tienen ningún número que se esté multiplicando, entonces solamente sería el de en medio. Para aplicar la propiedad número 5 a este término, únicamente al de en medio. Lo demás entonces lo dejamos igual de momento. Y este 2 entonces sube como un exponente del argumento que da x cuadrado. Estamos haciéndolo de aquí, de derecha a izquierda, la propiedad 5. Ahora subo el exponente como el argumento. Exponente del argumento, perdón. Más lo mismo. Ya que no tenga ningún número que esté multiplicando a los términos logarítmicos antes de ellos. Como vemos aquí ya no hay ningún número, entonces ahora vamos a poder revisar qué propiedades entre 3 y 4 podemos aplicar. Para ir por partes, primero aplicaría lo que me dicen los dos primeros términos, que es una diferencia entre esos dos en color verde. Entonces la diferencia es igual al logaritmo de un cociente. Del positivo va primero y luego del término negativo su argumento va en el denominador o divisor, en ese mismo orden. Entonces, esto va a ser igual, de acuerdo a la propiedad número 4, a el logaritmo en base a un medio del primer argumento, x sobre y al cuadrado, entre este otro argumento, x cuadrado. Primero va el positivo, dijimos, aquí está, y luego el negativo va en el denominador, numerador y denominador. Más lo mismo. Y entonces ahora sí, como estos dos logaritmos hacen una suma entre ellos, pues aplicamos la propiedad 3. La suma de dos logaritmos es igual al logaritmo de un producto. Entonces va a ser el logaritmo en base de un medio del producto de sus argumentos. ¿Sí? Esto por todo esto. Entonces, bueno, aquí voy adelantando un poco el álgebra. Al elevar la fracción que está aquí, x sobre y al cuadrado, nos va a quedar x cuadrada y también y al cuadrado sobre x cuadrada. Y esto se va a multiplicar por este argumento y a la menos 2. Y ya se reduce igualmente a un solo término logarítmico gracias a esta propiedad número 3. Ahora finalmente lo que vamos a hacer, ya tengo un solo logaritmo, pero vamos a simplificar este argumento porque pues todavía se tiene que reducir estas variables. Vamos por ejemplo primero a dividir con la regla de extremos y medios de fracciones. Seguimos de este lado, va a ser igual al logaritmo en base a un medio. Los extremos sería x cuadrada y el producto de medios y cuadrada por x cuadrada o x cuadrada por y cuadrada por y a la menos 2. Vemos claramente que la x cuadrada es un factor que se repite, entonces se va a poder cancelar. Y esta y a la menos 2 la voy a multiplicar de una vez por la fracción. Aquí como ya se canceló, solo queda y a la menos 2 sobre y a la 2. Dividimos entonces, porque estas y son de la misma base, se pueden dividir restando sus exponentes como bien sabemos. Entonces sería y a la menos 2 menos 2, eso es igual a menos 4. Y entonces ya reduje toda esta expresión logarítmica a un solo logaritmo con un solo argumento. Y así es como tiene que venir la respuesta que nos marca la guía. Nada más aquí la voy a volver a consultar. Bueno, ya casi está. Lo único que están haciendo para llegar a la respuesta, que es el inciso D,
es que están bajando el exponente que quedó aquí en el argumento. Nuevamente por la propiedad número 5, que el exponente nos dice se puede bajar multiplicando, pues volvemos a aplicar la propiedad 5. Ya nos quedaría, entonces, bajo el menos 4 con todo y su signo multiplicando el logaritmo en base de un medio para y. Y bueno, aunque esta respuesta también es correcta, pues la dejamos como nos los pide la guía y hemos resuelto este ejercicio. Vamos a resolver otro ejercicio más que también viene en la guía oficial. Les digo el número de ejercicio. Es el ejercicio número 6 de la guía oficial en el área de geometría y trigonometría, en la página 41. Entonces, igual aquí la respuesta que nos va a dar al final es el inciso A, que es x igual a 1/3, pero vamos a ver cómo llegamos a 1/3. Bueno, esta ya es una ecuación logarítmica, entonces tenemos que aplicar la definición. Aquí la ventaja es que esta ecuación ya tiene solamente un término logarítmico, que es lo primero que necesitamos buscar al resolver ecuaciones logarítmicas, es que quede solo un término logarítmico. Aquí ya lo tenemos. Entonces directamente vamos a aplicar esta definición, o vamos a pasar de la forma logarítmica a la forma exponencial, que es lo mismo. La base entonces va primero 27 elevado a lo que es igual el logaritmo, al exponente. En este caso el exponente es menos 3. Y esta potencia, o esta exponente, tiene que ser igual al argumento. Aquí el argumento pues es x a la 9. Entonces tiene que ser igual al argumento, como ya vimos en la forma exponencial o en la definición de lo que es un logaritmo. Ahora entonces se trata de resolver esta ecuación. Vamos a buscar el despeje de la x. Primeramente, por leyes de exponentes, yo voy a bajar el 27 para que su potencia se haga positiva. Ahora esta potencia novena la podríamos despejar, o la tendríamos que despejar como lo contrario, ¿no? Que es una raíz de índice 9 también, una raíz novena. Voy a invertir la ecuación también. X es igual a la raíz novena de 1 sobre 27 al cubo. Ahora, para resolver más fácil estas operaciones, no voy a elevar 27 al cubo porque se va a hacer más complicado y luego simplificar esto va a ser muy difícil. Más bien al revés, el 27 lo voy a manejar como factores de números primos. Si ustedes descomponen 27 es igual a 3 elevado al cubo, ya como números primos. Entonces así lo tendríamos que manejar de manera más conveniente. Este 27 entonces es 3 al cubo, que a su vez está elevado aquí afuera al cubo otra vez. Entonces continuamos de este lado. Vamos a aplicar propiedades de los radicales. La raíz de una fracción va a ser la raíz tanto del numerador como del denominador. Entonces sería la raíz novena del numerador, que es 1, sobre la raíz novena del denominador también. Y también voy a elevar 3 al cubo. Por leyes de exponentes sabemos que se multiplica, ¿no? Una potencia aquí, el 3 de adentro elevado a otra potencia afuera, los exponentes se multiplican. 3 por 3, 9. 3 a la novena. Y entonces la ecuación pues así está diseñada para que esto se pueda eliminar fácilmente. Raíz novena con potencia novena se cancela. La raíz novena de 1 pues seguirá siendo 1, ¿no? Porque 1 elevado a la 9, 1 por 1 por 1, 9 veces, o las veces que sean, pues seguirá siendo 1. Esa es la ventaja del 1. Y aquí ya se canceló esto, solo queda 3. Y así entonces llegamos al inciso A que nos da la guía. X vale 1/3 en esta ecuación logarítmica. ¿Sí? Entonces vamos a resolver un ejercicio o un ejemplo más finalmente. Ok,
que sería la ecuación número 10 en la página 42. Vamos a hacer por último ese otro ejemplo como el ejercicio que nos proponen aquí. Entonces el ejercicio propuesto número 10 dice hay que resolver esta ecuación logarítmica. Logaritmo en base 3 de 81 elevado a la x menos el logaritmo en base 3 de 3 a la 2x es igual a 3. La respuesta es el inciso D, digo, x igual a 3 medios. Vamos a ver cómo se llega a esa solución de 3 medios. Bueno, entonces aquí tenemos el logaritmo, dos logaritmos. Entonces hay que reducirlos, como les decía en el inciso anterior, a un solo logaritmo nada más. Así no se va a poder resolver. Para eso entonces aplicamos alguna propiedad de los logaritmos que puede ser suma o resta. En este caso es la resta de logaritmos. La diferencia de logaritmos según la propiedad número 4 es el logaritmo de un cociente. Vamos a aplicar esa propiedad entonces. El logaritmo en base 3 del cociente del primero, que es el numerador, y el segundo, que en el denominador, es igual a 3. Ya tengo un solo logaritmo. Ahora, antes de pasarlo a su forma exponencial, vamos a simplificar este cociente, porque si descompongo el 81 en números primos, el 81 te va a dar que es igual a 3 a la cuarta, que es la misma base en el denominador, y por lo tanto se van a poder dividir. Entonces vamos a tener aquí que va a ser el logaritmo en base 3 de 81, que es 3 a la cuarta, que está elevado a la x, sobre 3 a la 2x es igual a 3. Esto implica entonces que el logaritmo en base 3 va a quedar 3 elevado a la cuarta elevada a la x, potencia a potencia, los exponentes se multiplican según el álgebra. Entonces 4 por x es 4x, sobre 3 a la 2x igual a 3. Esto implica entonces que el logaritmo en base 3 se reduce, dividimos las bases que son iguales, se deja la misma base 3, y como ya sabemos por leyes de exponentes del álgebra en división, se restan sus exponentes. 4x menos 2x es igual a 2x igual a 3. Entonces esto ya se simplifica más. Y ahora sí lo voy a pasar a la forma logarítmica. Entonces vamos a convertir o pasar a la forma logarítmica. A la forma exponencial, perdón. Más bien. De la forma logarítmica, que es esta, a la forma exponencial, que es la definición del logaritmo. La base es el número 3. 3 es la base. Elevado a lo que esté igualado el logaritmo, también sería 3. 3 a la 3 o 3 al cubo. Y esto tiene que ser igual al argumento. El argumento es 3 elevado a la 2x. Y esta es una ecuación exponencial directa, porque las bases son las mismas, 3 y 3. Cuando las bases son iguales se cancelan, de acuerdo a como se vio en una ecuación exponencial antes. Y ya se igualan únicamente los exponentes. 3 es igual a 2x. Por lo tanto, al despejar x, es igual, el 2 pasa dividiendo, a 3 medios, que es la respuesta que ya decíamos nos proporciona la guía como la correcta.